Bueno, buenas tardes. Como les prometí, les quiero dejar algunos comentarios finales sobre la primera unidad que les va a ser de utilidad y espero que sí, que les sea útil para cuando estén revisando la bibliografía y especialmente preparándose para el examen, el primer examen que incluye las unidades uno, 2 y 3. Sí, uno, 2 y 3 es el primer examen. Terminamos la uno, ahora vamos a empezar con la unidad 2. Ya empezamos, el jueves les dejé la clase 4. Así que, bueno, si les parece, les voy a comentar brevemente cómo están estructuradas cada una de las clases y cuáles son los puntos centrales. Les voy a dejar al finalizar este video, debajo de la grabación, un foro de consultas como para que puedan ir volcando cualquier inquietud que les vaya surgiendo en la medida que van revisando los contenidos o incluso mientras están viendo el video, si tienen alguna duda con algo, ponen pausa y me escriben ahí la consulta. Eh, y así vamos armando también, podemos, ¿por qué no?, un espacio colaborativo donde cada uno va dejando sus inquietudes y sus consultas. Bueno, les decía, trabajamos hasta el momento las primeras tres clases, ¿sí? En la primera vimos, como no podía ser de otra manera, los conceptos, ¿sí? En la primera clase nos concentramos especialmente en el concepto de la sociedad, ¿cuál es el concepto de sociedad de la información? ¿A qué se refiere? ¿No? Ese es el concepto básico de la materia, ¿sí? En este sentido, para mí, me parece que una buena forma de definir el concepto sociedad de la información es decir que la sociedad de la información se constituye en una etapa del desarrollo social y económico, podemos decir, ¿no? En esta etapa del desarrollo, la clave, digamos, las claves son la información y el conocimiento, ¿sí? Lo más importante para avanzar en esta etapa del desarrollo social y económico pasa a ser la información y el conocimiento. Sí, es una característica de este nuevo paradigma, ¿no? Como dijimos después en las siguientes clases. Eh, entonces, todos los avances tecnológicos y las innovaciones que se producen en consecuencia de los avances de la tecnología y la innovación no son, digamos, un proceso aislado en sí mismo, sino que este proceso digamos, es transversal a todo el proceso social, ¿sí? Es un proceso que impacta en todas las esferas de la sociedad. Por eso decimos, y vamos a ver también a lo largo de la materia, que vamos a analizar y a estudiar el impacto de la sociedad de la información no sé, en la vida cotidiana. Empezamos por eso, ¿no? En la primera clase hablando sobre, bueno, cómo impacta en nuestra vida cotidiana el avance de la información y de las nuevas tecnologías. Bueno, vamos a ir viendo que hay un impacto no solo en la vida cotidiana, sino que en todas las esferas de la sociedad, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, ¿sí? Vamos a ver también qué pasa con el sector público y las nuevas tecnologías, qué pasa con el trabajo, qué pasa con las empresas, ¿sí? De esto se va a tratar toda la materia, ¿sí? Eh, del análisis del impacto de las nuevas tecnologías, ¿sí? En todas las esferas de la sociedad. Para avanzar en este sentido, entonces, en la unidad uno vimos distintos conceptos que son fundamentales para el análisis, ¿sí? Entre ellos vimos, por ejemplo, el concepto de paradigma tecnoeconómico, de paradigma informacional. La clase pasada vimos el concepto de destrucción creativa de Schumpeter, y son todos conceptos que están inmersos dentro de estos cambios que se ven atravesados que atraviesan toda la sociedad y que se vienen dando desde los 70, ¿no? Ese es el punto de partida de Castells, por ejemplo, desde los 70. ¿Qué pasó? Bueno, ahora vamos a avanzar sobre eso. Vimos entonces, em, vamos a ver las clases de a una, a ver cómo estaban estructuradas y los principales conceptos que tienen que tener en cuenta. En la clase uno, el concepto principal es sociedad de la información, ¿sí? Presentamos este concepto, no tienen que detenerse mucho sobre otras cuestiones, sino más que nada tener presente cuáles son los conceptos que utilizamos en la materia, ¿sí? Que hacen al campo de estudio. Eh, Vimos que existen distintas definiciones del concepto. Castells es nuestro referente, digamos, es uno de los principales autores que analiza todo el proceso de transformación de la sociedad desde inicios de los años 70
hacia esta llamada sociedad de la información. Nosotros vimos como cinco cambios que los vimos con Carlota Pérez, como cinco cambios principales, ¿sí? Que se constituyeron en paradigmas. Bueno, eh, Castells y Carlota Pérez también sostienen que este tránsito hacia la sociedad de la información se constituyen también en un cambio de paradigma que está en curso, digamos, desde los años 70, ¿sí? Castells, hay otros autores, ¿no? Por supuesto que hablan de esta temática, pero el punto de partida de Castells se da a partir de, dice Castells, ¿no? Que este nuevo paradigma se empieza a gestar a partir de la crisis del modo de producción capitalista que se da a fines de los 60. ¿Sí? Esto, entonces, a partir de fines de los 60, a partir de esta crisis del modelo de producción capitalista, surge un periodo de reestructuración del capitalismo, pero que esta vez está basado en la difusión de las tecnologías. ¿Sí? Y también Castells, algo muy importante que nos dice es que esto se constituye en un proceso social. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, desde ahí, la sociedad en su conjunto se ve modificada por este avance de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Entonces, digamos, el factor clave que posibilita el cambio son las TICs. ¿Sí? Entonces, bueno, fuimos viendo cómo nosotros esto lo fuimos viendo, lo fuimos estudiando, cómo fueron cambiando los modos de producción, ¿sí? A lo largo de la historia a partir de los cambios tecnológicos, ¿sí? A partir de este momento, entonces, podemos hablar de los 70, podemos hablar desde incluso de una revolución tecnológica, ¿sí? De la aparición de un nuevo paradigma tecnológico en el marco de las nuevas tecnologías de la información, y eso da lugar a cambios en toda la sociedad. ¿Sí? Se transforma la economía, el Estado, toda la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Entonces, esto es justamente esta capacidad de insertarse en todas las dimensiones de la sociedad es lo que caracteriza a las revoluciones tecnológicas. Entonces decimos que sí, se trata de una revolución tecnológica. ¿Por qué? Por su capacidad de insertarse en todas las dimensiones de la sociedad, en la política, en la economía, en la cultura, en la educación, ¿sí? Bueno, toda la bibliografía de la clase uno tiene que ver con esto. Estos son los puntos centrales, ¿sí? Eh, de la bibliografía de la clase uno. ¿Sí? Concéntrense en esto, en los conceptos, ¿sí? Cuando vimos la clase 2 ya en la clase 2 nos metemos bien en el tema del paradigma de la tecnología de la información. Acá ya asumimos que hay un cambio de paradigma, ¿sí? Primero, nos preguntamos de vuelta conceptos. ¿Qué es un paradigma? Bueno, un paradigma podemos definirlo como si fuera, nosotros definimos a la sociedad de la información como una etapa. Bueno, un paradigma lo definimos como un modelo, ¿sí? Como una forma de organización que atraviesa también a toda la sociedad, ¿sí? Es como si fuera un marco de referencia, ¿sí? Que nos dice cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo hacemos las cosas, cómo nos manejamos en un contexto determinado, ¿sí? Y acá ya nos metemos con los aportes tan valiosos de Carlota Pérez, ¿sí? Carlota Pérez nos hace un aporte muy interesante en este sentido porque que nos ayuda a entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de cambio de paradigma. Y Carlota Pérez dice que cambiar de paradigma es como cambiar de idioma. ¿Sí? Un cambio de paradigma implica esto. ¿Sí? Ella dice que un paradigma tecnoeconómico, ella lo dice que es como la sintaxis de un lenguaje. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que cambiar de paradigma sería como cambiar de idioma, ¿no? Y todos sabemos que si tendríamos que cambiar de idioma, tendríamos que aprender un nuevo idioma. Esto no sería fácil, hay que acostumbrarse, hay que saber interpretar nuevas reglas, incluso nuevas formas de expresarnos, ¿sí? Bueno, esto es lo que empieza a pasar a partir de los años 70, ¿no? Eh, Cada revolución tecnológica trae consigo un nuevo paradigma tecnoeconómico, es decir, una nueva forma de organización, un nuevo modelo de organización, ¿sí? Que afecta a todas las dimensiones de la sociedad. Eh,
Por eso entender el paradigma de la tecnología de la información es clave para entender todos los cambios que se están sucediendo hoy en la sociedad toda, digamos. Eh, en este sentido, bueno, Carlota Pérez nos habla de varias revoluciones tecnológicas, ¿no? Una de ellas, bueno, la revolución industrial, el ferrocarril, la era del petróleo y los automóviles, la producción en masa. ¿Sí? Y por último, la era de la información y de las telecomunicaciones que inicia a partir de los años 70, ¿sí? A partir de los años 70 se piensa a través de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es a lo que se refieren los autores cuando hablan de un nuevo paradigma informacional, ¿sí? Bueno, los aportes de Carlota Pérez son centrales, es también referente en el campo de estudio. Y van a ver que ella se centra mucho, yo incluso también les dejé un video en el aula, ella se preocupa mucho por qué sucede a partir de estos cambios con el desarrollo en nuestra región. ¿Sí? Ella van a ver que habla mucho de toda la región latinoamericana y qué pasa y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la sociedad a partir de los avances de la tecnología. ¿Sí? Ella menciona, hace mucho hincapié en la importancia de la distribución de la riqueza, la distribución del poder, la adaptación de las instituciones y del gobierno a las nuevas condiciones, saber cómo se gestionan estos cambios tecnológicos, cómo se gestiona este cambio de paradigma para garantizar una buena redistribución, una redistribución de la riqueza equitativa, ¿sí? Entonces la autora también enfatiza en la importancia de brindar respuestas políticas para la sociedad para que puedan afrontar de mejor manera el cambio de paradigma, así que nadie se quede afuera de los cambios, ¿no? En este sentido, el papel del Estado, esto lo remarca Carlota Pérez Castells también, nos hablan de la importancia del rol del Estado para gestionar el cambio de paradigma. Es un desafío importante, ¿no? El Estado siempre debe tener un rol activo en la orientación de estos cambios. Y acá también podemos introducir el concepto de destrucción creativa de Schumpeter que vimos en la clase pasada, porque cada nuevo paradigma implica un proceso de destrucción creativa. ¿Sí? Esto de cambiar de idioma también tiene que ver con esto que nos dice Schumpeter. Esto lo van a leer en la bibliografía también de la clase 2. ¿Sí? En la clase 2 tienen Castells, tienen el capítulo 2. Es bastante largo porque aborda bastantes cuestiones económicas, ¿sí? Nos habla de la teoría del crecimiento económico, ¿por qué nos habla de la teoría del crecimiento económico? ¿Por qué? Porque para explicar el cambio tecnológico, la clave son los incrementos en la productividad y como consecuencia el crecimiento. Entonces, el cambio tecnológico ocupa un rol clave para los incrementos de productividad. Por eso nos hace toda esta introducción. Eh, es bastante largo, sí, lo sé, pero bueno, traten de concentrarse también en estas cuestiones que venimos mencionando, ¿sí? Como los cambios de paradigma y sus impactos en todas las esferas de la sociedad. Entonces, también es importante eh, la importancia, tener en cuenta la importancia de la innovación tecnológica en toda la sociedad, y no solamente para los incrementos de productividad. Recuerden que el impacto de las TICs es transversal a toda la sociedad, ¿sí? Em, y también nos dice que Castells, en el capítulo 2 van a ver que también un punto clave es que él nos dice que para que los nuevos descubrimientos, las innovaciones, estos procesos de destrucción creativa, para que se difundan en el conjunto de la economía y haya incrementos en la productividad, toda la sociedad entera tiene que experimentar un cambio considerable, ¿sí? No solo la economía, sino que la cultura, las instituciones, las empresas y todos los factores que intervienen en el proceso de producción. ¿Sí? Todos los factores que intervienen en el proceso de producción van a experimentar un cambio importante. Entonces, para que los nuevos descubrimientos, para que las nuevas tecnologías se puedan difundir en toda la sociedad, es importante que haya un cambio estructural.
¿sí? Y para esto Castells nos va contando distintos ejemplos, ejemplos concretos, estadísticas, modelos sobre cómo evoluciona la productividad en función de de todos los avances tecnológicos. No es necesario que se centren en estos ejemplos, ¿sí? Sino que vayan reconociendo la importancia de los conceptos, ¿sí? Para explicar los procesos de cambio. Esto la clase 2. Después, bueno, si tienen dudas igual sobre sobre los textos, me van diciendo en el foro, ¿sí? O me escriben un mail a mí si no quieren compartirlo con todo el aula, me escriben a mí por mail y si quieren hacerlo más colaborativo, pueden escribirlo en el foro. Después, ahora pasamos a la clase 3, que es la clase de la semana pasada, que ahí ya nos concentramos, dejamos de lado un poco los conceptos y nos centramos un poco más en los desafíos que nos trae esta sociedad del conocimiento. Vimos que el avance de las tecnologías va a dar lugar a una economía capitalista, digamos, donde eh, el acceso al conocimiento se constituye en la base de la productividad, ¿sí? Vimos entonces que las TICs, las nuevas tecnologías, dan lugar a un cambio de paradigma, un cambio tecnológico, donde el acceso al conocimiento es clave y se constituye en la base de la productividad. Y ahí empezamos a diferenciar también qué es la información y qué es el conocimiento y las diferencias entre sí, ¿no? Lo que queremos decir también con esto es que el capital y el trabajo cada vez coexisten, digamos, cada vez más en espacios diferenciados, ¿sí? Y acá nos metemos con lo que Castells denomina como el espacio de los flujos y el espacio de los lugares, ¿sí? Entonces, volvemos, como resumen, digamos. Las TICs dan lugar a una nueva economía capitalista. La clave es la generación de conocimiento para generar mayor productividad, mayor competencia, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo a partir de esta nueva etapa? Estamos viendo que capital y trabajo existen cada vez más en espacios distintos, en espacios diferentes. Y ahí nos metemos con los conceptos de espacios de flujo y espacio de los lugares de Castells, ¿sí? Entonces, mientras por un lado el capital tiende a concentrarse, podemos decir, a globalizarse, ¿qué pasa? El trabajo, al contrario, se desagrega, se individualiza, digamos, en función de las capacidades y competencias de los trabajadores y no en base a el lugar, digamos, la ubicación. Entonces, así como se van fragmentando las cadenas de producción, sucede lo mismo con el factor trabajo. Esto es lo central de la clase 3, ¿sí? El impacto en términos de los cambios, digamos, en cuanto a a los lugares, los lugares y las distancias, digamos, ¿no? Eh, Cómo va cambiando. No, me refiero a cómo va cambiando, cómo se va cambiando, se va transformando el espacio físico y, por ejemplo, hoy en este momento nos estamos comunicando en distintos espacios e incluso en distintos tiempos, ¿no? Entonces, volvemos a a los conceptos de Castells, el espacio de los flujos y espacio de los lugares. Con el concepto espacio de flujos, Castells define nos habla como que hay una nueva lógica espacial en la cual se organiza la sociedad, ¿sí? Que es en red. ¿Sí? Esta nueva sociedad de la que nos habla Castells gira en torno a flujos, ¿no? Flujos de capital, flujos de información, flujos de tecnología, flujos de sonidos, de imágenes, ¿sí? Se puede compartir, ¿sí? Se pueden compartir todos estos flujos, digamos, eh, a través de flujos de información se comparten los espacios, ¿sí? ¿Me siguen? Me refiero a que, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Estamos compartiendo, hay flujos de información en distintos espacios a las que ustedes pueden acceder, ¿no? Aún estando en distintos espacios. Entonces, es como que si se mantienen
los actores, nosotros los actores sociales nos mantenemos, hacemos lo mismo, pero en distintos espacios físicos, ¿sí? E incluso podríamos, hoy lo estamos haciendo eh, no sincrónico, pero incluso podríamos hacerlo en tiempo real, ¿sí? Entonces, nosotros en este momento nos estamos comunicando a través de flujos de información en distintos espacios físicos. La contracara de esto serían el espacio de los lugares. Sí que son los espacios propiamente dichos, ¿sí? Entonces, el espacio de los flujos es esto, los flujos de información, de comunicación, de sonido, de lo que sea, en distintos espacios, y el espacio de los lugares serían los espacios propiamente dichos, ¿sí? El colegio, las fábricas, los barrios, ¿sí? Después también Castells nos habla de un tiempo atemporal. ¿A qué se refiere esto? Si bien, digamos, nosotros estamos acostumbrados, o ahora no, pero hace un tiempo, hace unas décadas atrás, el tiempo organizaba el espacio social, ¿sí? En función de las distancias que necesito trasladarme para llegar a la universidad, por ejemplo, a estudiar, todo se tenía que planificar. eh, Todo lo que iba a suceder, digamos, en el día estaba planificado con día, horario, teniendo en cuenta los espacios reales, ¿sí? Y todo esto está desapareciendo, ¿sí? Con la introducción de las nuevas tecnologías, la información, las redes, ¿sí? Esta sociedad en red de la que hablamos antes, entonces se crea esta nueva sociedad, ¿sí? Que permite que el tiempo no sea un problema para hacer actividades. Por ejemplo, estudiar lo que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Esta dinámica forma parte de la sociedad red de la que hablamos antes. Entonces, en este marco, el conocimiento es el eje del nuevo paradigma, ¿sí? Que no es lo mismo que información, ¿sí? La información son datos, ¿sí? Números. Para analizar determinados estos datos, estos números, e interpretarlos y poder hacer alguna conclusión o algún aporte, necesitamos del conocimiento. Esto trabajamos bastante en el foro, ¿sí? Entonces, las TICs, la importancia de las TICs son claves, son centrales para la sociedad, pero es información que luego deberá transformarse en conocimiento. Bueno, esto en resumen muy, muy cortito es de lo que habla la clase 3. ¿Sí? El espacio de los flujos, el espacio de los lugares, el tiempo atemporal de Castells, ¿sí? Y esto también lo van a ver en la bibliografía, creo que es el capítulo 6 que tienen para esta unidad. En este capítulo Castells continúa con el análisis de los cambios en la sociedad y de la era de la información, concentrándose también en las TICs y en lo que ustedes se tienen que concentrar es, bueno, cómo las TICs van reconfigurando el espacio y el tiempo, ¿sí? Ahí es donde ustedes tendrían que focalizar, digamos, cuando están leyendo. Es largo, también es largo, pero por eso les digo, concéntrense en esto que nos dice Castell sobre la reconfiguración del tiempo y el espacio a partir del avance de las tecnologías, y cómo se redefine el espacio, cómo se redefine el tiempo, ¿sí? La sociedad de la información nos ha cambiado sustancialmente la concepción del espacio, ¿sí? Las distancias geográficas ya no son limitantes en muchos aspectos, ¿sí? Por eso hablamos de espacio de los flujos, ¿no? Y también una cuestión también importante es que Castel también reconoce que este proceso, si no está bien gestionado, puede generar desigualdades espaciales también, ¿no? A pesar de lo que nos prometían con la globalización, también Castells hace hincapié en que la sociedad de la información ha profundizado desigualdades espaciales también. Esto se refiere a que algunas regiones van quedando rezagadas con el avance de las tecnologías. Sí, esto también, bueno, Carlota Pérez hacía foco también en esta cuestión de la desigualdad, ¿no? Nos habla Castells también que sucede con los territorios, ¿sí? También hace énfasis en la importancia de encontrar formas eficientes de gestionar la globalización y el avance de las tecnologías, y esto lo presenta como un desafío eh, para los gobiernos, ¿no? Como cómo van a hacer, cómo se van a organizar para que las TICs, digamos, la difusión de las TICs sea equitativa en toda la sociedad. Bueno, creo que muy sintéticamente estos son los puntos centrales de las primeras tres clases.
Traten de ir avanzando con las lecturas. Y cualquier duda ya saben que me pueden consultar. No me quiero extender mucho, si no me parece un monólogo, pero espero que les sirva para cuando vayan preparando, especialmente el final. Espero que esto les sirva. Y después lo vamos a ir haciendo también para el resto de las unidades. Bueno, me despido y bueno, quedo atenta a cualquier consulta que pueda surgir. Gracias a quienes vean este video.